la mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrenta y no me van a doblegar. Se tiraron como si fuera un delincuente y él no es ningún delincuente. Sea una persona de derecha, sea de izquierdas, da exactamente igual, le guste a usted Iván Moreira o no le guste, lo que no tiene ningún tipo de, y tenemos que ser implacablemente intolerantes, es justamente la acción de la cual fue víctima. Cuando recibe en democracia, donde tienes otras vías de expresión, recibe, ¿verdad?, un político indistintamente de su color, fecas y orina. Por eso lo tenemos además también para que nos cuente el contexto y cómo es que se dio esto. Lamentamos lo sucedido profundamente. Iván Moreira, estamos con usted, senador. Cuéntenos de lo sucedido. Bueno, la verdad que ahora voy camino al Congreso. Yo en el día de ayer fui al aniversario número 42 de una linda comuna de Gualeguay en la provincia de Palena. Un lugar muy tranquilo y la verdad que yo no fui acompañado con una escolta permanente que tengo yo porque yo soy un hombre de odios y amores y a veces la gente reacciona violentamente. Pero jamás en mi vida me había sucedido algo del cual tú te sientes tan impotente como que lleguen y te tiren, perdona la expresión, mierda en la cara, orina en la cara. Un individuo que me agredió, yo quise defenderme, pero el tipo se arrancó. Después, bueno, yo fui a la municipalidad a lavarme. En fin, fue, miren, la peor experiencia. Yo hubiera, perdonen la expresión, yo hubiera preferido que me hubieran pateado la cara a que te tiren excremento en... Eso es verdaderamente la intolerancia que nosotros estamos viviendo. Y la verdad que... Ups, se nos está, como yo creo que va en viaje el senador, va y viene la señal. Pienso, ahí volvió. Fundamentalmente, ¿me están escuchando? Ahora volvió, senador, si puede reiterar la última parte. Mira, lo que yo quiero decirte, que esto me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera y va a seguir pasando. Para mí no es novedad la funa. Me funan en el aeropuerto, me persiguen en el aeropuerto. Entonces, para mí es sumamente complicada esta situación. Pero este es el clima que se viene, de personas anarquistas, de una izquierda radical. ¿Sí? ¿El ataque fue solamente para usted? ¿Y por qué él, la persona, dijo algo, gritó algo en particular? ¿Por qué lo atacaron? ¿Hay algo en un contexto particular de este momento que usted sufre este ataque? ¿O es por otra cosa o en general, por su historia política o al lugar donde usted pertenece en cuanto a sus ideas? ¿Senador? Ahí estamos viendo y estamos escuchando además también la proclamación, senador, mientras tratamos de recuperar su audio. Estamos viendo el momento en el que esa persona, un joven, es detenido y habla acerca de los corruptos que están libres en este país. Podrá expresar lo que quiera, pero distinto es el concepto de estar tirando fecas, orinas, básicamente estar manifestándote de esa manera hacia el político que sea. También es despreciable igualmente cuando, por ejemplo, figuras como el candidato presidencial Boric, lo observábamos en el Parque Forestal y donde también él fue funado. Estas son prácticas que tienen que ser abiertamente y mayúsculamente rechazadas por todos. Y condenadas por todos. De hecho, hace poquito a través de las redes sociales estaban tratando de funar, creo que a Kast, al candidato Kast, y fue el mismo Gabriel Boric que dijo y hizo un stop en cuanto a que no era la forma, no a la funa, y entre todos los colores políticos y entre todos los candidatos es una máxima que hay que instalar sí o sí, no importa a quién le toque, hay que rechazarlo absolutamente. Estamos intentando tener un contacto telefónico. Ahora sí, senador, ¿me escucha? Ahora perfecto. Qué bueno, senador. Gracias por recibir nuestro llamado telefónico ahora. Le quiero preguntar,
no sé si me escuchó la pregunta que le formulé en cuanto si era particularmente dirigido a usted y por qué finalmente fue usted el blanco de ese excremento y esa orina. Mire, esta cuestión no es novedad. La gente de izquierda busca cualquier cosa, te dice corrupto, te dice ladrón, te dicen mil cosas. Y a cualquier político le dicen lo mismo, a falta de argumentos inventan cosas. A ver, corrupto ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué más delincuente que él? Entonces, mira, usan cualquier excusa. Este es un tipo que andaba con otras personas, y ya es conocido, y además, mire, en ese minuto terminó la ceremonia, y obviamente Carabineros se retiró del lugar porque había terminado. Y este tipo me siguió, me esperó afuera de la municipalidad, quería guerra, quería que yo le pegara, tenía gente ahí que quería filmarme. Yo no le di en el gusto. Pero mire, yo voy a esto. En este clima que está viviendo Chile, nosotros no podemos doblegarnos frente a eso y callarnos. Mi moral está intacta, y mi moral está intacta de tonta, porque sí. A mí esta gente no me va a doblegar con violencia. Toda mi vida he sido un hombre hijo del rigor. Estas cosas, esto salió en televisión y fue más duro, porque llegaron a ese extremo. Pero eso no es normal. A veces estoy sentado tranquilo en el avión y vienen con prepotencia a hostigarte. Eso no puede ser. Usted habla de verdad, de la poca tolerancia y dice que es la izquierda la que lo ataca, pero finalmente las funas vienen de derecha, vienen de izquierda, no tienen color político. ¿Usted las condena todas por igual? Todas por igual, porque mire, a mí la otra vez me llamaron, o a veces la gente cercana de uno le dice, te mandan estos videos, lo que le pasó a Jado en un avión. En el avión. Sí, horrible también. Te digo una cosa, pero si eso me ha pasado a mí. ¿También? Entonces cosas así me han pasado a mí. Entonces significa yo no voy a aplaudir cuando le hacen a otro lo que me hicieron a mí. Claro. O viceversa. Uno no puede estar aplaudiendo estas cosas porque van generando un ambiente de polarización. Mire, todavía no comienza la campaña. Y en un lugar donde no pasa nada, que todo es belleza, hermosura, la comuna de Gualaihue, donde hay una alcaldesa recién nombrada, la alcaldesa Cristina Espinosa, que está cambiando el rostro de Gualaihue. Senador. Entonces suceden este tipo de cosas en un lugar donde tú no te imaginas. Bueno, ahora voy a tener que andar acompañado nomás. Sí, senador, eso me llama la atención, que haya sido en un lugar tan tranquilo como Gualaihue, y por eso quería preguntarle respecto a este joven y también las personas que lo acompañaban, según usted. ¿Este joven es de la localidad, es de la zona o acudió expresamente a ese lugar para poder agredirlo y además grabar y proclamar después ser víctima? Las dos personas, él es de la zona, es una persona que es un delincuente, que ha estado involucrado en otros desórdenes, y las otras personas que sí andaban con él no eran de la localidad, y después se arrancaron, lo dejaron solo a él. Pero mire, esto es una señal pública, eso me pasó a mí hoy día, y por eso yo reaccioné fuerte y dije, me tiraron mierda a la cara, me tiraron excremento, me tiraron orina, pero no me van a doblegar. Y no podemos seguir aceptando estas prácticas, senador, y aplaudiéndolas, vengan de donde vengan. Eso se entiende, pero yo quiero preguntarle también y aterrizar esto en términos prácticos. Una persona en rigor que hace eso con usted, con otras personas que puedan ser también de la izquierda, finalmente, ¿qué penas enfrenta? Nada, pues oye, si las lesiones que tuve yo son leves, es un pequeño machucón en la cara, chiquitito, porque me pegó con la botella que me tiró, porque me roció, pues. Y yo cuando me insultó, me fui al auto y le dije, terminaste de insultarme, ahora me quiero ir. Y me muestra esta botella grande, es una cuestión grande, y me dice que esta agua que está acá es la mierda que tomamos los chilenos. Así me dijo. Pero ¿cómo se te ocurre? Y yo soy el culpable de eso, porque a mí no me conviene pelear, a mí no me conviene que me filmen. Claro. Bueno, y ahí yo lo salí correteando, y bueno,
Bueno, fue desagradable. Es lo Senador, peor que me ha pasado. senador, Sí. cambiando de tema para darle como un toque más alegre, estaba viendo el video. ¿Baila bien usted? ¿Esto era guaracha, cumbia? ¿Qué era lo que estaba bailando? Bueno, no, eso fue después que yo me cambié ropa. Y después que tuvieron a este tipo, yo quise demostrar, me cambié ropa y me prestaron un pantalón y una camisa. Entonces salí a bailar con la alcaldesa porque la fiesta seguía para demostrar que yo no me iba a ir. ¿Fue después? Esto fue después. ¿Qué decidor? O sea, claro, usted finalmente la mejor réplica fue esta que estamos viendo con su baile. Mira, ahí está. Exactamente. Ahora, el único problema, que la alcaldesa me dijo, oiga, su perfume no me gusta. Oiga, senador, ya que cambió de ánimo, está de mejor humor, lo escuchaba el otro día en una nota de prensa, dice que no nos pauteen los ministros, yo voy por el retiro del 100% de los fondos de la AFP. ¿Cómo se ve ese panorama? La última pregunta de la mañana. Mire, yo lo que le dije al ministro y a otros, y varios de los ministros políticos me encontraron la razón. Y lo que estaba haciendo el ministro secretario general de la presidencia era haciendo un llamado a que los diputados todos votaran a favor del 10%. Total, él contaba con los votos del Senado para que esto se rechazara. Ahora, el ministro ha dicho que fue malentendido. Bueno, yo creo que las personas actúan de buena fe, por lo tanto creo que fue una mala estrategia los ministros. Y lo que digo yo, nosotros no necesitamos en el Senado ni en la Cámara de Diputados que hayan autoridades de gobierno que se transformen en voceros de los resultados que pueden o no venir. Nosotros vamos a resolver en el Congreso. Pero junto al diputado Jorge Alessandri estamos en la parada de que mire, si hoy día viene el cuarto, yo le doy firmado que en el mes de noviembre va a venir el quinto por la elección y después va a venir el sexto por la Navidad. Entonces asumamos que hoy día hay una mayoría institucional en la Convención Constituyente y en el mismo Congreso que quieren eliminar las AFP. Bueno, y como quieren eliminar las AFP, ellos quieren quedarse con la plata, con el proyecto de ley de nacionalización de los fondos que implementó la senadora Proboste, que ahora se las da las manos, junto al senador Navarro. Entonces yo propongo la misma posición del diputado Alessandri, de que votemos el 100%. Senador, ahora, los chilenos sabrán qué hacen con el 100%, pero eso sí, aquel que retira, en el caso de que se aprobara una ley de esa naturaleza, no puede ir a golpearle la puerta al gobierno para que le dé después una pensión. Ahí está, uno se hace responsable de los recursos. Quedó clarísima su opinión, senador Moreira. Muchas gracias. Que tenga buen trayecto camino al Congreso. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias por el contacto. Y nosotros gracias a ti. Que esté bien. Seguimos con más, Amaro. Así es, porque cientos de migrantes se encuentran literalmente varados. ¿Dónde? En la localidad de Colchane, a la espera de ser trasladados hasta Iquique, con albergues transitorios para ahí poder cumplir su cuarentena preventiva. Estamos hablando de una situación que ha escalado en este último tiempo. Observe usted estas imágenes. Vamos a estar tomando contacto también con el alcalde de Colchane, Javier García, en cualquier momento. Y esta, una casa que robaron. Escuchemos el ambiente. Cada vez crece más. Entraron al domicilio y como pueden ver, las mismas mochilas de ayuda que les dan, algunos la están ocupando para robar y para hacer daño. El nivel de violencia es cada vez mayor. Se están metiendo por donde pueden, destruyendo las casas donde nosotros habitamos. La sensación de inseguridad cada vez crece más y así están las cosas, y así es la realidad que se está viviendo aquí. La inseguridad, entre techos rotos, todo hecho un desastre. Se robaron lo que les servía y el resto dejaron un desastre. Así fue como nos recibió esta mañana nuestras viviendas.
Ahí está entonces en ese video parte de lo que está viviendo la localidad de Colchane. Ya estamos y lo estamos viendo en pantalla. Le agradecemos el contacto al alcalde de Colchane, don Javier García Choque. Gracias, alcalde, por acompañarnos y la información. Viendo esas imágenes, también usted me va a reiterar si es así o no. Recibieron solamente en la jornada de ayer en la mañana a 250 personas, 250 extranjeros, en su mayoría venezolanos. ¿Qué está pasando? Por favor, infórmenos de lo último acontecido en estos 2 días, la jornada de ayer y hoy. Bienvenido. Buenos días, Tonka. Buenos días, Amaro. Saludar, por cierto, a todos los chilenos que ven el programa hasta ahora. Lamentablemente es una realidad que estamos ya acostumbrándonos a vivir. Es indignante cómo nuestros pobladores tienen que abandonar sus casas e irse a las ciudades como Iquique o Alto Hospicio, producto de la inseguridad que se ha sembrado de esta inmigración descontrolada. También la califico como abusiva y, por supuesto, atentatoria contra los derechos de los pueblos originarios. Vemos claramente un abandono por parte del Estado chileno en este sentido, ya que muchas familias víctimas de robo, de saqueos, han ido a la comisaría de Colchane y lamentablemente no se les toma atención, ya que están ocupados los carabineros en realizar la tramitación correspondiente para la derivación de los migrantes todos los días. Y el día de ayer tuvimos más de 250 migrantes varados en Colchane. También se hicieron esta semana varias denuncias y nosotros como municipio hemos dispuesto la unidad jurídica para asesorar a los pobladores a que realicen las denuncias, porque lamentablemente el gobierno y autoridades del gobierno se rigen por las cifras de denuncias realizadas. Lamentablemente, cuando los pobladores se acercan a la comisaría, no les reciben las denuncias respectivas. Por tanto, estamos tomando esta vía para apoyar a nuestros pobladores y, por cierto, también ha resultado peligroso esta situación, ya que se han instalado barricadas de manera constante en la ruta 15CH. Yo mismo personalmente el 1 de septiembre fui víctima de una situación que me causó daño psicológico en ese minuto. ¿Qué le pasó? Por tanto, realicé la denuncia correspondiente en Carabineros y así ha habido una seguidilla de este tipo de actos, producto de la desesperación de los migrantes que se toman la ruta, como también es lamentable ver cómo grupos de migrantes caminan en la ruta, muchas veces accidentada. Alcalde, una persona atropellada también. Alcalde, es indigno por donde se lo vea, tanto para las personas residentes allí en su comuna, para las personas que finalmente llegan. Ha habido una aparente tranquilidad en este último tiempo, corríjame si me equivoco, y ahora nuevamente se está agudizando el fenómeno y tiene estas expresiones de violencia. ¿Por qué y a qué obedece? Bueno, lamentablemente no ha habido tranquilidad. Lo que pasa es que el gobierno ha dado una tranquilidad aparente a través de los medios de comunicación y declaraciones contradictorias, sobre todo los representantes regionales del gobierno central. Sin embargo, lo que hemos visualizado en estos últimos tiempos es que los grupos que ingresan están siendo más violentos que antes, lo cual se ha traducido en ingresos a casas habitadas, no habitadas, como también en estas barricadas que constituyen peligro para la vida de los pobladores. Por tanto, el temor ha crecido y lo que hoy necesitamos, Amaro, es protección para nuestros vecinos, protección para nuestras comunidades y para la ruta, porque lamentablemente estamos expuestos a ese tipo de situaciones y no es posible que Carabineros hoy día esté netamente enfocada a la labor administrativa de lo que significa derivar a los migrantes. Esa protección que usted está solicitando vendría, verdad, idealmente de Carabineros a su juicio, o también debiera contemplarse una presencia militar. Bueno, actualmente tenemos un gran contingente militar, está militarizada, inclusive han instalado, militares en comunidades como también tanquetas, pero en la práctica de nada sirve, toda vez que lo único que podemos visualizar es que observan cómo ingresan los migrantes y también le prestan asistencia humanitaria. Por tanto, en ningún minuto hay una acción tendiente a impedir el ingreso indiscriminado sin control sanitario de los migrantes. Y el resultado es obviamente evidente. El colapso que se produce a diario en nuestra comuna, en una localidad de no más de 300 habitantes, diariamente tenemos un promedio de 200 migrantes. Por tanto,
claramente ya ha cambiado y alterado la forma de vida, y esto también se puede visualizar como resultado de la mala política migratoria en la ciudad de Iquique, como vemos hoy en día las playas con carpas instaladas constantemente, como también las plazas públicas. Y bueno, aquí vemos una irresponsabilidad también de las autoridades competentes que tienen que trabajar en esta materia, que son los delegados del gobierno. Y lamentablemente a estas alturas, Amaro, han perdido toda la credibilidad frente a la población, ya que han entregado declaraciones contradictorias a la realidad y muchas veces alejadas de la realidad de lo que nosotros vivimos a diario en Colchane. Le quiero también preguntar por los negocios informales. Hace poco se descubrió un conductor que llevaba una cantidad importante, 57 migrantes, ¿verdad?, por las proximidades de Colchane. Esto se ha repetido, e incluso los pagos de cuánto les cobran por pasaje. Si un pasaje cuesta alrededor de... puede costar 34.000 pesos. ¿Sabes cuánto les cobran a los migrantes? Entre 100.000 y 120.000 pesos. ¿Qué pasa con ese negocio? ¿Es posible pesquisar por ahí esta entrada ilegal y este aumento importante entre el año 2020 y el año 2021? Su respuesta, alcalde, a la vuelta a la pausa. Tenemos que hacer un corte comercial. Una situación de una migración desbordada completamente, lo estamos viendo en las imágenes, afecta a su localidad y después afecta también Iquique y otras ciudades. Un fenómeno que está aquí para quedarse. ¿Cómo concilia usted, alcalde, por un lado, la necesidad de medidas más enérgicas, más draconianas, si quiere ponerle ese término, con a su vez la necesidad también, porque es una obligación internacional y un compromiso, de brindar cobijo y abrazo a quienes finalmente llegan a Chile, no por un tema de turismo, sino por abierta necesidad? Bueno, es importante, Amaro, que el gobierno pueda una política de respeto. Como bien dice usted, respeto a los derechos que tienen los migrantes, pero también al respeto a los derechos que tenemos nosotros como pueblos indígenas y sobre todo como chilenos, porque no es posible que una pequeña comunidad como Colchane se haga cargo y sufra los efectos devastadores de este fenómeno migratorio mal trabajado por parte del gobierno. Y por supuesto no es posible y no es justo que nosotros podamos arriesgar la pérdida incluso de nuestra identidad cultural, producto de la mala política migratoria del gobierno. En ese sentido, creemos que lo que hace falta es que el gobierno cuente con representantes en la región que sean, primero, que trabajen con la verdad, y segundo, que trabajen de manera coordinada, responsable y por supuesto seria, porque, como bien decía, ya han perdido la credibilidad de los habitantes de la región de Tarapacá. Por cierto, este fenómeno se ha alargado en el tiempo y lamentablemente no hemos tenido resultado alguno en términos de al menos mitigar los efectos de este fenómeno que, como dice usted, oiga, alcalde, va a seguir en el tiempo. Suena a veces inverosímil mencionarlo en Chile, pero en otros lugares del mundo, frente a las riadas de personas y frente a estos flujos migracionales tan fuertes, se establecen también campamentos literalmente de refugiados, donde lo que se procura es regularizar la situación, perimetrar también, pero dar las condiciones dignas para unos y también para otros. ¿Usted sería de esa idea? Bueno, el gobierno ha anunciado diferentes acciones, como por ejemplo la creación de campamentos en otras comunas con mejor clima, que cuente con los servicios básicos. Ni siquiera eso se ha dado cumplimiento a la fecha. Por tanto, las personas que son trasladados por el gobierno desde Colchane hacia Iquique, una vez cumplido su cuarentena, son dejados a su suerte, y hoy día tenemos las calles, las plazas y las playas tomadas por inmigrantes que realmente no tienen redes de apoyo. Entonces ahí existe claramente un mal manejo de esta política migratoria que resulta ser complejo y que, por cierto, requiere trabajarla desde todas sus aristas, no solamente desde el respeto a los derechos que tienen los migrantes, sino también desde el punto de vista de los derechos que tenemos nosotros como chilenos y más aún como indígenas. Absolutamente, se recoge ese guante. Javier García, alcalde de Colchane, cuente con nosotros para darle también visibilidad a esta temática, de modo de persistir en la presión para procurar una mayor dignidad para unos y otros, recalcar ese aspecto. Gracias, alcalde, por acompañarnos hoy aquí en Bienvenidos. Y Tonka, tenemos más. Sí, seguimos con más.
creo que esta o la próxima semana me viene un ataque fuerte. Ya estoy acostumbrado. Me van a inventar otro juicio que al final lo voy a ganar. Yo sí que lo voy a ganar. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. Del momento que yo vi que salía en la encuesta. Franco Parisi, usted ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos. Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado. ¿Qué parte no entienden de reservado? Ahí están, esas son las últimas declaraciones de Franco Parisi en Radio Cooperativa Rompe el Silencio después de el reportaje emitido por Canal 13 y su deuda de más de 200 millones en pensión de alimentos. Habló la abogada defensora de Franco Parisi y también justamente la abogada demandante que dice que el monto iría por los 300 millones de pesos. Vamos a una nota que pone en contexto, vamos a escuchar las diferentes voces y también Bárbara Salinas, que es nuestra abogada, para poner en contexto lo que está pasando con el candidato Franco Parisi. Ha sido una advertencia permanente en sus 3 aventuras presidenciales, incomodidad que en las últimas horas, sin embargo, ha remecido más bien a su propia campaña. Parisi evitó una y otra vez responder en su primera entrevista luego de que Reportajes de Tele 13 revelara una deuda de 207 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus hijos. ¿Ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso. Desde Estados Unidos, el economista acusa una persecución política. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. En Chile no hay una democracia. Y nuevamente desechó las acusaciones de acoso sexual que marcaron su salida de una universidad norteamericana. Esa acusación quedó en nada, como todas las acusaciones que me hacen en mi contra. Una persona le preguntó si él quería volver a ser candidato presidencial. Solo si tú fueras mi primera dama, entenderás que ahí no hay connotación sexual alguna. Fue una frase de galán. Quien salió a defenderlo fue su ahora abogada, vocera y candidata a diputada del Partido de la Gente. No solo asegura que en el caso de las pensiones alimenticias no fue notificado por el tribunal al estar en el extranjero, sino que sí hubo depósitos, aunque a una cuenta bancaria distinta. Pagó todo, no hay deuda de pensión de alimentos. El acuerdo comprendía que tenía que depositarse, si había dinero de por medio, a la cuenta corriente de la titular. Que en este caso, la cuenta corriente no ha sido informada al tribunal. ¿Y usted nos podría entregar esos papeles donde se muestran los depósitos? A ustedes no, porque primero no son tribunales, punto 1, punto 2, la materia es de familia. Sin embargo, fue el mismo tercer juzgado de familia de Santiago el que desechó la solicitud presentada por Parisi el jueves pasado para anular el proceso. Tele 13 tuvo acceso al documento en que desestima, por ejemplo, el no haber sido notificado, pues se le adjudican al propio candidato la responsabilidad de informar un cambio de domicilio. El texto además acredita que desde 2016 el abanderado no paga la totalidad de los dineros. La abogada de Parisi asegura que presentarán un recurso de reposición y que en paralelo ya busca un acuerdo entre las partes. Pero antes de eso es muy probable que nosotros lleguemos a un acuerdo. ¿Es un acuerdo que podría dejar esto en cero? En absolutamente en serio, comunicar al tribunal que ya está todo aclarado por las partes y que todo el número que se establece en el sistema no correspondería. ¿Y ese acuerdo cuándo podría ser? De acá a fin de semana, a esta semana, estamos en plenas tratativas. Vamos a llamar por teléfono, están en plena comunicación. Sin embargo, no es la única interrogante. ¿Cuándo volverá Franco Parisi a Chile? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario. Puede ser a lo mejor el 20 o el 22, pero está dentro de octubre, dentro de la primera quincena o segunda quincena de octubre. De perjudicarlo, yo creo que lo va a bajar un poco a lo mejor la encuesta. Puede ser esta semana o la próxima. Nuevo revés de Parisi en la justicia, que complica aún más su candidatura a solo horas del inicio formal de la campaña presidencial. Ahí usted escuchó esta nota que pone en contexto la información, sobre todo a la abogada de Franco Parisi, pero habló la otra parte, habló la abogada demandante. Se habla incluso de que el monto sería hasta 300 millones de pesos y que no hay acuerdo. Los invito a escucharla. Muchas gracias por atendernos. Queremos clarificar algunos de los puntos que se han discutido en los últimos días a raíz del reportaje. Primero, hoy salió un dictamen
del tercer juzgado de familia. Así es. ¿En qué situación queda entonces Franco Parisi y este proceso en relación a ese dictamen? A ver, el proceso queda exactamente en el estado en que se encontraba hasta antes de que el señor Parisi haya ejercido los recursos que anunció. Es decir, la deuda sigue exigible, la deuda se ha consolidado, por lo tanto se reconoce el derecho de los alimentarios a percibir los alimentos que el padre les adeuda desde el año 2016 a la fecha. Es decir, no cambió nada. No, absolutamente nada. ¿La orden de arraigo sigue vigente? La orden de arraigo sigue vigente. O sea, todos los apremios siguen vigentes. Absolutamente. Cuando hay un deudor, en rigor, respecto de quien se ha configurado una situación de deuda, se mantienen los apremios que hemos venido solicitando desde el año 2016 aproximadamente, Mónica. Esos apremios que hemos pedido, y en esto quiero ser súper enfática, Mónica, hemos hecho exigible los derechos de los alimentarios. Y el sistema chileno lo que cautela en el fondo es que los niños tengan y puedan percibir el derecho de alimentos que los padres deben hacer efectivos. Y cuando aquello no ocurre, lo que hace el sistema judicial es simplemente cautelar y otorgar tutela judicial efectiva. Y acá lo ha hecho a través de acoger efectivamente y decretar los diversos apremios que establece la ley de los alimentos. Esto es el arraigo, la suspensión de la licencia de conducir, la retención de impuestos que fue ordenada a la Tesorería General de la República y también en el último tiempo las retenciones como consecuencia de los retiros previsionales que fueron ordenados desde el tribunal precisamente en virtud de la deuda que se encuentra firme y que va a seguir surgiendo efectos mientras el padre no pague esa obligación. Hoy la abogada de Franco Parisi dijo que él había pagado todo lo que correspondía a sus hijos. Lo que pasa es que en otra cuenta corriente. Y que por eso estos pagos no están acreditados en la causa. ¿Es así? Eso no es así. No media ningún pago respecto ni abono en relación a la deuda de alimento que se encuentra configurada. Por lo tanto, a él le correspondería efectivamente probar dónde hizo esos pagos. Porque él no los puede depositar en cualquier cuenta. No. Está establecida la cuenta en la causa. Exacto. Él desde el día 1 supo el lugar y la cuenta corriente donde debía efectuar las transferencias. A no ser que él haya efectuado una autotutela y haya tomado la decisión unilateral de pagar en otra cuenta que esta parte ni la madre de los alimentarios conocen. Por lo tanto, nos gustaría recibir, en definitiva, los comprobantes de pago o abonos de esa obligación que él dice que ha pagado. Él dice también que él no sabía cómo que tenía que pagar esto porque en el fondo nunca fue notificado. A ver, el señor Parisi cuando suscribe el acuerdo se domicilia en la calle El Golf de Manquehue, en la comuna de Lo Barnechea. Y ese es el domicilio que ha mantenido al menos hasta la semana pasada. Era una obligación que recae sobre él de establecer un cambio de domicilio futuro. Y eso que yo tengo, de lo que yo tengo conocimiento, no ha ocurrido. Pero si todos sabíamos que él estaba viviendo en Estados Unidos, en Alabama, y nosotros sabemos la dirección es conocida, ¿por qué no se le notificó allá? Porque no era necesario. Yo tengo el domicilio, tenía correo electrónico de él, por lo tanto, esa es la forma en que se notifica de acuerdo a las normas de los tribunales de familia. O sea, ¿le fue notificado esto a través del correo electrónico? Esa es la fórmula que él tiene en la causa para ser notificado. Domicilio, dirección electrónica. Y esa es la forma en que todos los ciudadanos en este país son notificados de las resoluciones que dictan los tribunales de familia. La abogada de Franco Parisi también dice hoy que en el fondo ustedes están negociando un acuerdo de pago y que esto podría ocurrir de aquí al fin de semana solucionando todo este problema. No, eso no es efectivo. No he tenido ninguna conversación, ninguna aproximación para iniciar algún proceso de negociación sobre las fórmulas de pago de la deuda que se encuentra actualmente vigente. No, eso no es efectivo. O sea, ¿no existe una negociación paralela? No, ninguna. En el dictamen dice 207 millones y tanto, más reajustes, intereses y costas. Así es. ¿Se podría establecer una cifra global? No he hecho la proyección, pero usted tiene razón. Hay que agregar a ese monto ya liquidado y que se encuentra firme y ejecutoriado, porque no se acogieron los recursos interpuestos por él, todo el estipendio en dinero que ha dejado de pagar durante este año 3 meses. Además, las otras prestaciones directas que él se comprometió en pagar a favor de los alimentarios, vale decir, gastos médicos, sí. ¿Ya? Colegios. No, el colegio no formaba parte de la obligación original. Ah, ya. Era solamente un estipendio en dinero
costos de salud no cubiertos ni por la ISAPRE ni por seguros complementarios, y todos los gastos médicos extraordinarios que normalmente no tienen cobertura, como dentistas, oftalmólogos y otras especialidades en salud mental particularmente. Si usted agrega eso, yo podría proyectar, yo creo que esta pensión en rigor excede los 300 millones de pesos en deuda de alimentos. ¿La opción de hacer una retención de la devolución de los fondos de campaña es una opción para ustedes? Sí, nosotros tenemos esa opción y la estamos estudiando porque es una posibilidad cierta de ir a tomar parte al menos de la deuda que él va a percibir con cargo a los gastos de devolución de campaña. ¿Cómo está la familia? ¿Qué pide la familia? A ver, la familia Alonso Tarciján está golpeada por la exposición que han tenido de una manera brutal, en realidad, que excede la tranquilidad que cualquier familia pierde. ¿Y qué es lo que esperan en el fondo? Cautelar la máxima privacidad de los niños, que son los alimentarios de la causa. Y si el padre tiene un interés distinto de hacer un debate público, es un tema de él. Pero lo único que ellos buscan en este momento es tranquilidad y privacidad para los niños. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y avalando los dichos de la abogada, efectivamente el tribunal desestimó también el argumento de Parisi, señalando que, y cito aquí, la obligación de informar el domicilio correcto no la tenían los alimentarios, sino el propio alimentante. Ahora, también quiero recoger el planteamiento de que esto lo estamos viendo netamente bajo una perspectiva legal. Pero yo también quiero recalcar el aspecto más humano, parental, las obligaciones que puede tener un padre. Si yo soy papá y yo reclamo que efectivamente no he sido notificado, eso puede ser un argumento, si se quiere, verdad, legal, desestimado, pero puede ser un argumento legal. Ahora, eso significa que yo he estado desatendiendo también en la dimensión más íntima y como papá a mis hijos, porque no he estado cumpliendo con las responsabilidades que tengo como papá. Es decir, aló hijo, ¿estás bien? ¿Tienes todo? Efectivamente se están pagando todas las cosas que aseguran tu bienestar y eso no está. Bárbara Salinas está... Una cosa, no está y es parte del 84% de personas que, porque pueden ser, la mayoría son hombres, pero también hay mujeres en su mínima expresión que no están pagando la pensión de alimentos. Pero consigna también la falta de comunicación y eso a punto posible y muy probable con sus propios hijos, con su propio núcleo familiar, y las familias podrán separarse eventualmente. Pero no puedes desatender tus obligaciones primarias. Y ahí simplemente quiero señalar, antes de darle el pase a Bárbara Salinas, nuestra abogada, que nos acompaña en el día de hoy, señalar además para beneficio de la audiencia que nosotros quisimos retratar la perspectiva de Franco Parisi. Teníamos como invitados a Emilio Peña, jefe de campaña del Partido de la Gente. Teníamos también como invitada a Elizabeth Rodríguez, vocera legal del Partido de la Gente. Finalmente, a último minuto, se bajaron. Dicho eso, quiero darle la palabra a Bárbara Salinas porque hay muchas dimensiones que tenemos que cotejar en esto que ha sido la entrevista también de Parisi hecha por Radio Cooperativa. En lo inmediato estamos hablando de una desantación brutal. ¿Puedo alegar que no fui notificado? Bueno, aprovecho de saludarte, Amaro, Tonka, buenos días. Esa alegación la verdad es que no tiene ninguna validez. Porque efectivamente, y de hecho ayer se resolvió por parte del tribunal este recurso, y la razón es muy simple. Las personas cuando ya, a ver, poniendo un poco esto dentro de contexto, yo entiendo que las partes habían llegado a un acuerdo, y ese acuerdo necesariamente pasa por la aprobación de un tribunal. Entonces ahí surge la obligación de las partes de fijar un domicilio y de avisar al tribunal cualquier cambio de domicilio dentro de un plazo de 30 días. Entonces, si mi fundamento para alegar de que yo no fui notificado es que me cambié de domicilio, la verdad es que no es válido, porque incluso las notificaciones desde hace ya un buen tiempo, incluso se hacen vía correo electrónico. Por lo tanto, no es un argumento válido, tanto es así que, como tú bien lo señalabas, fue rechazado por el tribunal. O sea, si desde el 2016, más o menos, yo no estoy cumpliendo... De alguna manera también voy a acusar recibo sin siquiera, además, requerir una notificación, como papá. Es que tú tienes toda la razón, Amaro, porque pasa lo siguiente, independientemente, supongamos que ya actuó de buena fe, no fue notificado, pero si hay algo de lo que él no se puede escindir, no puede, ¿no es cierto?, desentenderse, es de su condición de padre, y en ese sentido es evidente que los hijos necesitan y requieren recursos para seguir estudiando, alimentarse y todo lo que sea necesario para continuar con sus vidas. Pero Bárbara, ahí
por ejemplo, hay una discrepancia. La abogada de Franco Parisi dice que se ha abonado en otra cuenta. La abogada Valladares, que es la abogada demandante, dice que esto no ha sido. Si es que él podría por tutela propia entonces cambiar la cuenta, pero esto lo debería haber informado si es que es así. Entonces se genera un dime y un direte a través de los medios de comunicación. Primero, que daña a la familia y particularmente a los hijos, y hacerlo público así es un daño aún mayor si es que ha habido una ausencia de padre por tanto tiempo. Y además tiene ahí un ángulo político, porque ya vamos a leer las declaraciones de los otros candidatos, Bárbara. Es que sí, Tonka, lo que pasa es lo siguiente. Aquí primero hay que decir que la defensa de Franco Parisi, yo estuve viendo el fin de semana una entrevista que la dio su primer abogado, donde le costó mucho al periodista que lo entrevistó de otro canal y nunca terminó reconociendo que efectivamente existía una deuda. Eso es lo primero. Luego de ello, la defensa actual, que entiendo que es una persona además de su partido político, una mujer, no recuerdo en este minuto el nombre, pero ella, claro, da argumentos que son contrarios, pero la verdad es que la abogada de los hijos del señor Franco Parisi, yo la reconozco y es una abogada con un muy buen prestigio dentro de los abogados que litigan en familia, es una persona muy seria, de manera tal que si ella dice, mire, acá no ha existido ningún acuerdo, ningún acercamiento, no es efectivo de que se hayan abonado dineros en otras cuentas, porque hay que decir también, Tonka, que el tribunal, cuando uno llega con un acuerdo, uno establece, ¿no es cierto?, las partes dicen ya, vamos a fijar que los dineros deben ser depositados en X cuenta corriente. Entonces, si tú cambias esa cuenta corriente, uno tiene que informar al tribunal. Por lo tanto, aquí de verdad es que ningún argumento por parte de Parisi se sostiene. Pero lo interesante que uno podría quizá adivinar y que pueda ocurrir es que aparezca eventualmente una cuenta con 300 y tantos millones de pesos y que políticamente el propio candidato diga, ¿ven ustedes? Aquí había hecho los depósitos. Pero habría que ver cuándo se hicieron esos depósitos. O sea, yo creo que la fecha es clave, sobre todo pues estamos hablando de una candidatura presidencial y cómo esto salpica. Al final no cuela. Es que no, es que además, Amaro y Tonka, aunque él apareciera hoy día, y tiene muchísima razón Tonka, hay que ver la fecha, con una cuenta, con un depósito superior a 207 millones de pesos, la abogada estima que entre reajustes y a intereses esto ya es una cifra cercana a 300 millones. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué sentido tendría que el señor Parisi hubiese depositado esa gran cantidad de dinero durante un periodo supuestamente, porque son 5 años en que si esta causa está en tribunales de familia, ¿qué sentido tiene haberlo depositado en otra cuenta sabiendo, sabiendo que se había acordado, fijado una cuenta distinta? No tiene ningún sentido. No y efectivamente, a propósito de lo que se destapó aquí en el propio Canal 13, después han venido múltiples declaraciones. Lo escuchábamos en Radio Cooperativa cuando también el candidato entrevistado en Estados Unidos dice, y cito aquí, en Chile no hay democracia. Pero observe usted la inconsistencia. Esto le dice a alguien que pretende el sillón presidencial por medio del voto. Y además que señala que el PDG, el Partido de la Gente, es el partido más grande de Chile. No tiene ningún sentido. Escuchemos también esas declaraciones. Amaro. Sí. No, perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Que es bien curiosa la postura y la mala defensa que tiene Franco Parisi y sus asesores al respecto. Porque incluso se le ha preguntado, yo no entiendo cómo es candidato presidencial y se encuentra fuera del país. Yo no entiendo cómo pretende, y esto lo digo como ciudadana, ser una opción de gobierno si ni siquiera está en Chile. Es decir, y su argumento es que tiene compromisos profesionales. Eso dijo el otro abogado. Y yo me pregunto, bueno, si quiero ser candidato presidencial, debiese ya estar en Chile. Y claramente este es un problema. Y yo creo que esa es la razón por la cual además los invitados a este programa no vinieron hoy día. Bueno, tenemos también algunas declaraciones del Partido de la Gente, las vamos a leer, pero todo comenzó con un reportaje y un golpe periodístico de Canal 13, donde finalmente se destapa esta información. En un comienzo eran 207 millones los que se adeudaban en pensión de alimentos y ahora, lo escuchamos de la abogada, van en 300 millones de pesos. Vamos a ver ese reportaje y luego todos los coletazos y las últimas declaraciones de Franco Parisi también en Radio Cooperativa. Muchos
mucho antes de su primera aventura presidencial del 2013, donde sacó el nada despreciable cuarto lugar y el 10% de los votos, Franco Parisi había terminado su segunda relación de pareja. El 2011 firmó un acuerdo legal para la mantención de los 2 hijos de esa relación. Pero los pagos desde un comienzo fueron escasos, como consta en las liquidaciones de pensiones realizadas por el Tercer Tribunal de Familia de Santiago, a las que tuvo acceso Reportajes Tele 13. Yo quiero menos cara de palo en la moneda y más caras nuevas en la moneda. Esa es la política que quiere la gente. Con un discurso basado, según él, en los problemas reales de la gente y la falta de ética de las élites y de los partidos políticos tradicionales, el 2017 Parisi intenta por segunda vez competir a la presidencia de la República. Atrás había quedado la polémica con el CERVEL, que rechazó la rendición de los gastos de su primera campaña, ya que incluía ropa interior, calcetines, cinturones, zapatos y corbatas de la marca Hugo Boss. Pero ese segundo intento y luego la búsqueda de un puesto en el Senado fracasan. Parisi lanzó la candidatura, pero no llegó a inscribirla y volvió al ámbito privado. Estoy completamente fuera de lo político y la figuración pública. Necesito focalizarme en mi familia y en mis actividades profesionales. Con nosotros también, don Franco Parisi. ¿Cómo está, don Franco? ¿Cómo está, don Pedro, don Giancarlo? Pero dicen que la tercera es la vencida y tras hacerse rogar mucho tiempo, Franco Parisi nuevamente está en la papeleta de la próxima elección presidencial, aceptando la candidatura por el Partido de la Gente. A pesar de vivir los últimos 3 años en Alabama, Estados Unidos, el economista se ha mantenido vigente como opción política gracias a su enorme y constante presencia online, donde ha mantenido un contacto estrecho con sus seguidores. Instagram, Twitter, YouTube son sus plataformas preferidas y es por ahí donde informa incluso de sus decisiones, porque no ha concedido hasta ahora ninguna entrevista. Lo intentamos, no una, sino varias veces. Hemos intentado contactar a Franco Parisi en todos los números telefónicos que hemos logrado encontrar, tanto en Estados Unidos como en Chile. En ninguno de ellos nos ha contestado, le hemos dejado WhatsApp también. Vamos a intentarlo por última vez con el último número que está a su nombre en ese país. Como nosotros no damos a los grandes medios porque no confiamos en ellos y ya aprendimos y creemos más en las redes sociales. Dar con Parisi es toda una odisea. Please leave your message for 73993. Máquina de mensajes de nuevo. Cuando finalmente contesta, nos pide que le enviemos las preguntas por escrito. No se compromete a dar entrevista alguna y luego nos bloquea por WhatsApp. Al partido que lo proclama le solicitamos también una entrevista con su candidato presidencial. Hasta ahora tampoco hay respuesta. ¿Por qué Parisi no habla con los medios y no llega a Chile a hacer campaña cuando faltan poco más de 2 meses para las elecciones? Probablemente su ausencia tenga que ver con esto. Lamentablemente, la misma historia de una y otra vez en nuestro país. Deudas por pensiones alimenticias, pero que en este caso son millonarias y provienen de quien pretende ocupar el sillón de la moneda. Estos son los documentos que acreditan el incumplimiento de Parisi hacia sus 2 hijos mayores que viven en Chile. El abanderado del Partido de la Gente se comprometió a una mantención mensual en dinero, más el pago de los colegios y los gastos médicos de los 2 menores. Sin embargo, después de pagar algunas cuotas, el 2016 dejó de entregarles el dinero acordado judicialmente. Ante esta situación, se pidió la liquidación de lo adeudado y la justicia resolvió en julio del 2020 que debía pagar 207 millones de pesos más reajustes, intereses y costas. El que se llame pensión de alimentos a veces induce a mucho error. Alimentos es lo que como, pero la pensión alimenticia es todo lo que necesita una persona para subsistir, no con lujo, modestamente, pero de acuerdo a su situación social. Por lo tanto, la pensión alimenticia va a variar de acuerdo a las necesidades que tenga un niño y dependiendo de su estrato social, estas pueden ser más altas o más bajas.
Pero el pago de los más de 200 millones de pesos nunca llegó. Y en agosto del año pasado, el tercer tribunal de familia dictó medidas de apremio, como la suspensión de su licencia de conducir. Y algo aún más severo, una orden de arraigo plenamente vigente. En estricto rigor, lo que debería hacer Policía Internacional es detener a la persona que cuente con una orden de arraigo y ponerla a disposición del tribunal que decretó la orden de arraigo. Hasta este momento, Franco Parisi no ha podido ser hallado por la justicia chilena. No ha sido notificado de ninguna de las órdenes en su contra y todavía no paga el dinero que debe por la mantención de sus hijos. Después de dictaminar el arraigo, la justicia dictó en septiembre otra medida para asegurar el pago de las pensiones, una orden de ejecución y embargo de sus bienes. ¿Por qué no se pudo llevar a cabo este último dictamen del tribunal? La orden exige el embargo de los bienes de Parisi, especialmente los de su domicilio ubicado en el Golf de Manquehue, que es la dirección que registra en el proceso legal. Pero esa casa había sido vendida 5 años antes y la venta fue hecha de tal manera que Franco Parisi puede decir que no recibió ni un peso por ella. Es un esquema complicado. En cuanto él se separa, en 2010, entrega la casa a una sociedad que tenía con sus 2 hermanos. 4 meses antes de la venta de la casa, Franco sale de la sociedad y recibe a cambio 450 millones de pesos de su hermana Sandra. Solo entonces la sociedad, de la que ya no es parte el candidato, vende el inmueble por 715 millones de pesos, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en noviembre del 2015. Usando el mismo mecanismo, en agosto de ese mismo año ya había vendido 2 sitios en Puerto Velero por un total de 196 millones de pesos. ¿Por qué Parisi no usó ese dinero para pagar las pensiones adeudadas a sus hijos? No lo sabemos. Lo que sí conocemos es que, de acuerdo con el registro de propiedades de Birmingham, en septiembre de ese mismo año, Parisi compró por 378 millones de pesos una casa en ese condado de Alabama donde vive junto a su nueva familia. La residencia tiene 314 metros cuadrados, está ubicada en uno de los mejores suburbios del estado, famoso por su estilo de vida y colegios de excelencia. A las pocas horas, con banderas y cánticos, representantes del Partido de la Gente inscribieron a Parisi, quien enfrenta querellas en Chile y se encuentra en Estados Unidos. Está solucionando los problemas que tiene de trabajo y por el tema de pandemia. Ante la ausencia de Parisi, fue la dirigencia del Partido de la Gente la que llegó al CERVEL para inscribirlo. Y aunque habían declarado públicamente que el economista estaría en Chile para el primer debate del 22 de septiembre, fue el propio Parisi quien a través de sus redes sociales aceptó la invitación, pero solo para participar de manera digital. Por temas laborales y de la planificación misma de mi campaña presidencial, no podré estar en el estudio en Santiago de Chile. De acuerdo con la cuenta del mismo postulante presidencial, su presencia virtual no fue aceptada y acusó haber sido censurado al haber sido excluido de este importante encuentro político. Pero ¿cuáles podrían ser esos temas laborales que impiden que Parisi venga a Chile? Franco debería estar la primera semana de octubre probablemente ya acá trabajando. Eso es tanto tentativo porque él está terminando de cerrar unos temas que tienen que ver con su trabajo. Él trabaja ya, entonces en realidad no... tenía contrato permanente con 2 universidades. Ya se tomó la decisión, se está trabajando en la mejor alternativa de que él pueda salir por la puerta ancha a estas universidades, entendiendo que estamos ya en un periodo propiamente tal educativo allá, entonces es complicado. ¿Recuerdas qué universidades son? Que vi la segunda. Alabama y George no mira, la segunda no me acuerdo, pero sé que Alabama sí es una de las universidades donde está trabajando. Ya. Es lo que afirmaba hace una semana el secretario general del Partido de la Gente y jefe de campaña. Días después, el propio Parisi publica en su Instagram, en voz de un tercero, que nunca ha dicho él o alguien de su partido que trabaje en esa universidad. Fake news, desinformación, sí. No hay ningún video, no hay ningún escrito, no hay ningún audio donde Franco haya afirmado esto. Hace una semana también el perfil personal de Parisi en LinkedIn era claro: Universidad de Alabama desde enero del 2019 a la fecha. Pero hoy esa información ya está borrada.
Efectivamente, Parisi hace años que no trabaja ahí. Desde la universidad nos señalan que el economista no es empleado de esa institución y que solo fue instructor de finanzas durante el año académico 2015-2016. ¿Cuáles son entonces esos temas laborales que le impiden a Parisi venir a Chile? ¿Cómo se gana la vida Franco Parisi y por qué no le ha pagado la millonaria pensión alimenticia que le debe a sus primeros hijos? Franco Parisi con Mauricio Lizana desde Royal Real Estate, el minuto financiero inmobiliario. Aparte de su labor académica, conocidos son otros negocios del economista como Royal Real Estate, donde fue gerente. Esta es una empresa que formó junto a Mauricio Lizana y que ofrecía a sus clientes el negocio de la compra y arriendo de departamentos en forma masiva y sin riesgos. Administramos tus propiedades bajo nuestro plan riesgo cero. Royal se comprometía a manejar los departamentos y pasarle el dinero de los arriendos a los compradores para cubrir los dividendos. Pero algo pasó y Royal dejó de transferir esas rentas y muchos de sus clientes denunciaron que se quedaron sin esos fondos. Desde mi punto de vista, Royal se quedaba con los arriendos, con los gastos comunes y no hacía gestiones de corretaje propio, digamos, de este tipo de situación. Lo mismo ocurrió con el inmueble de La Cisterna, conocido públicamente como el edificio de la droga. Son 240 departamentos por los cuales tanto Parisi como Lizana enfrentan hoy una querella por estafa y lavado de activos. Yo digo, por la plata que ellos querían tener, dejaron entrar a cualquier tipo de persona, sin saber antecedentes, sin saber nada. Era solo ingresar personas para que les pagaran. Además, los hermanos Parisi manejan Parisi FX, un broker internacional con domicilio en las islas San Vicente y las Granadinas en el Caribe, donde las personas pueden invertir su dinero con facilidad, sin tener mayores conocimientos del mercado. En abril de este año, Parisi FX abrió además una sucursal en Alabama, como indica este documento, donde el candidato presidencial aparece como su presidente ejecutivo. Es una nueva jornada de trabajo aquí en Santiago, así que vamos a hacer un nuevo intento por comunicarnos telefónicamente con Franco Parisi para conocer sus opiniones en relación a esta denuncia. Una vez más, sin contestación. Si Parisi decide volver a Chile, deberá enfrentar a la justicia. En definitiva, el tribunal tomará la decisión de si lo arresta, porque corresponde, o si lo deja en libertad y no podrá volver a salir. Mientras no pague las pensiones alimenticias que debe, la orden de arraigo seguirá vigente y no podrá volver a salir del país. Según Parisi, la razón de no venir a Chile no tiene nada que ver con su problema con la justicia. Yo sé que lo que la gente quiere, y también me encantaría estar recorriendo Chile, abrazando a la gente y todo, pero a mí no me mantiene Piñera. Yo tengo que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo me tomo las vacaciones? ¿Ahora o cerca de la elección? La decisión es obvia y clara. Bad Boys. Martes, 21 horas. Bad Boys. Los que incomodan a la élite. Bad Boys o Chicos Malos, así se llama el programa de redes sociales en el que participa todos los días junto a sus adherentes que creen ciegamente en él y en la supuesta mala intención de los medios hacia su candidatura. A medida que sigamos creciendo, a mí no me extraña que mañana, pasado mañana, en 2 semanas más, salga otro cuento, otro invento. Pero la gracia es que ya, como esto ya lo vivimos, yo le decía el otro día a Franco, esto es como un auto chocado, en el fondo, si ya está chocado, que otro choque más da lo mismo. Hay 2 proyectos en el Congreso que promueven que los llamados papitos corazón no puedan postular a cargos de elección popular, o bien que, de ser electos, se les retenga la deuda de pensiones. Pero hoy no hay impedimento legal para que Parisi sea candidato a la presidencia, aún debiendo más de 200 millones de pesos a sus hijos. Ojalá termine en la segunda vuelta de la presidencial. Y después de ahí, yo me retiro, hombre. Yo soy una leyenda. A mí me mataron económica y políticamente. Me revivió el PDG
voy a estar 4 años en La Moneda. Y si no, lo dijo. Y si no, voy a estar ahí de nuevo muertito, ¿ah? pero tranquilo. ¿Será este el fin de su segundo intento presidencial? Es algo que solo sabremos más adelante. Ha sido una advertencia permanente en sus 3 aventuras presidenciales, incomodidad que en las últimas horas, sin embargo, ha remecido más bien a su propia campaña. Parisi evitó una y otra vez responder en su primera entrevista luego de que reportajes de Tele 13 revelara una deuda de 207 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus hijos. ¿Ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso. Desde Estados Unidos, el economista acusa una persecución política. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. En Chile no hay una democracia. Y nuevamente desechó las acusaciones de acoso sexual que marcaron su salida de una universidad norteamericana. Esa acusación quedó en nada, como todas las acusaciones que me hacen en mi contra. Una persona le preguntó si él quería volver a ser candidato presidencial. Solo si tú fueras mi primera dama, entenderás que ahí no hay connotación sexual alguna. Fue una frase de galán. Quien salió a defenderlo fue su ahora abogada, vocera y candidata a diputada del Partido de la Gente. No solo asegura que en el caso de las pensiones alimenticias no fue notificado por el tribunal al estar en el extranjero, sino que sí hubo depósitos, aunque a una cuenta bancaria distinta. Pagó todo, no hay deuda de pensión de alimentos. El acuerdo comprendía que tenía que depositarse, si había dinero de por medio, a la cuenta corriente de la titular. Que en este caso, la cuenta corriente no ha sido informada al tribunal. ¿Y usted nos podría entregar esos papeles donde se muestran los depósitos? A ustedes no, porque primero no son tribunales, punto 1, punto 2, la materia es de familia. Sin embargo, fue el mismo tercer juzgado de familia de Santiago el que desechó la solicitud presentada por Parisi el jueves pasado para anular el proceso. Tele 13 tuvo acceso al documento en que desestima, por ejemplo, el no haber sido notificado, pues se le adjudican al propio candidato la responsabilidad de informar un cambio de domicilio. El texto además acredita que desde 2016 el abanderado no paga la totalidad de los dineros. La abogada de Parisi asegura que presentarán un recurso de reposición y que en paralelo ya busca un acuerdo entre las partes. Pero antes de eso es muy probable que nosotros lleguemos a un acuerdo. ¿Es un acuerdo que podría dejar esto en cero? Absolutamente en serio, comunicar al tribunal que ya está todo aclarado por las partes y que todo el número que se establece en el sistema no correspondería. ¿Y ese acuerdo cuándo podría ser? De acá a fin de semana, a esta semana, estamos en plenas tratativas. Vamos a llamar por teléfono, están en plena comunicación. Sin embargo, no es la única interrogante. ¿Cuándo volverá Franco Parisi a Chile? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario. Puede ser a lo mejor el 20 o el 22, pero está dentro de octubre, dentro de la primera quincena o segunda quincena de octubre. De perjudicarlo, yo creo que lo va a bajar un poco a lo mejor la encuesta. Puede ser esta semana o la próxima. Nuevo revés de Parisi en la justicia, que complica aún más su candidatura a solo horas del inicio formal de la campaña presidencial. Marisol, muchas gracias por atendernos. Queremos clarificar algunos de los puntos que se han discutido en los últimos días a raíz del reportaje. Primero, hoy salió un dictamen del tercer juzgado de familia. Así es. ¿En qué situación queda entonces Franco Parisi y este proceso en relación a ese dictamen? A ver, el proceso queda exactamente en el estado en que se encontraba hasta antes de que el señor Parisi haya ejercido los recursos que anunció. Es decir, la deuda sigue exigible, la deuda se ha consolidado, por lo tanto se reconoce el derecho de los alimentarios a percibir los alimentos que el padre les adeuda desde el año 2016 a la fecha. Es decir, no cambió nada. No. Absolutamente nada. ¿La orden de arraigo sigue vigente? La orden de arraigo sigue vigente. O sea, todos los apremios siguen vigentes. Absolutamente. Cuando hay un deudor, en rigor, respecto de quien se ha configurado una situación de deuda, se mantienen los apremios que hemos venido solicitando desde el año 2016 aproximadamente, Mónica. Esos apremios que hemos pedido, y en esto quiero ser súper enfática, Mónica, hemos hecho exigible los derechos de los alimentarios. Y el sistema chileno lo que cautela en el fondo es
que los niños tengan y puedan percibir el derecho de alimentos que los padres deben hacer efectivos. Y cuando aquello no ocurre, lo que hace el sistema judicial es simplemente cautelar y otorgar tutela judicial efectiva. Y acá lo ha hecho a través de acoger efectivamente y decretar los diversos apremios que establece la ley de los alimentos. Esto es el arraigo, la suspensión de la licencia de conducir, la retención de impuestos que fue ordenada a la Tesorería General de la República y también en el último tiempo las retenciones como consecuencia de los retiros previsionales que fueron ordenados desde el tribunal precisamente en virtud de la deuda que se encuentra firme y que va a seguir surgiendo efectos mientras el padre no pague esa obligación. Hoy la abogada de Franco Parisi dijo que él había pagado todo lo que correspondía a sus hijos. Lo que pasa es que en otra cuenta corriente. Y que por eso estos pagos no están acreditados en la causa. ¿Es así? Eso no es así. No media ningún pago respecto ni abono en relación a la deuda de alimentos que se encuentra configurada. Por lo tanto, a él le correspondería efectivamente probar dónde hizo esos pagos. Porque él no los puede depositar en cualquier cuenta. No. Está establecida la cuenta en la causa. Exacto. Él desde el día 1 supo el lugar y la cuenta corriente donde debía efectuar las transferencias. A no ser que él haya efectuado una autotutela y haya tomado la decisión unilateral de pagar en otra cuenta que esta parte ni la madre de los alimentarios conocen. Por lo tanto, nos gustaría recibir, en definitiva, los comprobantes de pago o abonos de esa obligación que él dice que ha pagado. Él dice también que él no sabía cómo que tenía que pagar esto porque en el fondo nunca fue notificado. A ver, el señor Parisi cuando suscribe el acuerdo se domicilia en la calle El Golf de Manquehue, en la comuna de Lo Barnechea. Y ese es el domicilio que ha mantenido al menos hasta la semana pasada. Era una obligación que recae sobre él de establecer un cambio de domicilio futuro. Y eso de lo que yo tengo conocimiento no ha ocurrido. Pero si todos sabíamos que él estaba viviendo en Estados Unidos, en Alabama, y nosotros sabemos la dirección es conocida, ¿por qué no se le notificó allá? Porque no era necesario. Yo tengo el domicilio, tenía correo electrónico de él, por lo tanto, esa es la forma en que se notifica de acuerdo a las normas de los tribunales de familia. O sea, ¿le fue notificado esto a través del correo electrónico? Esa es la fórmula que él tiene en la causa para ser notificado. Domicilio, dirección electrónica. Y esa es la forma en que todos los ciudadanos en este país son notificados de las resoluciones que dictan los tribunales de familia. La abogada de Franco Parisi también dice hoy que en el fondo ustedes están negociando un acuerdo de pago y que esto podría ocurrir de aquí al fin de semana solucionando todo este problema. No, eso no es efectivo. No he tenido ninguna conversación, ninguna aproximación para iniciar algún proceso de negociación sobre las fórmulas de pago de la deuda que se encuentra actualmente vigente. No, eso no es efectivo. O sea, no existe una negociación paralela. No, ninguna. En el dictamen dice 207 millones y tanto, más reajustes, intereses y costas. Así es. ¿Se podría establecer una cifra global? No he hecho la proyección, pero usted tiene razón. Hay que agregar a ese monto ya liquidado y que se encuentra firme y ejecutoriado, porque no se acogieron los recursos interpuestos por él, todo el estipendio en dinero que ha dejado de pagar durante este año 3 meses. Además, las otras prestaciones directas que él se comprometió en pagar a favor de los alimentarios, vale decir, gastos médicos, sí. ¿ya? Colegios. No, el colegio no formaba parte de la obligación original. Ya. Era solamente un estipendio en dinero, costos de salud no cubiertos ni por la ISAPRE ni por seguros complementarios, y todos los gastos médicos extraordinarios que normalmente no tienen cobertura, como dentistas, oftalmólogos y otras especialidades en salud mental particularmente. Si usted agrega eso, yo podría proyectar, yo creo que esta pensión en rigor excede los 300 millones de pesos en deuda de alimentos. ¿La opción de hacer una retención de la devolución de los fondos de campaña es una opción para ustedes? Sí, nosotros tenemos esa opción y la estamos estudiando porque es una posibilidad cierta de ir a tomar parte al menos de la deuda que él va a percibir con cargo a los gastos de devolución de campaña. ¿Cómo está la familia? ¿Qué pide la familia? A ver, la familia Alonso Tarciján está golpeada por la exposición que han tenido de una manera brutal, en realidad, que excede la tranquilidad que cualquier familia pierde. ¿Y qué es lo que esperan en el fondo? Cautelar la máxima privacidad de los niños, que son los alimentarios de la causa. Y si el padre tiene un interés distinto de hacer un debate público, es un tema de él. Pero lo único que ellos buscan en este momento es tranquilidad y privacidad para los niños. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Veíamos el reportaje de Mónica Pérez. No fui notificado. ¿Es esa la mejor defensa
de Franco Parisi frente a los reclamos y la deuda de más de 300 millones en estos momentos que se empina frente a sus hijos, a su familia, un candidato que dice atender los problemas reales de la gente. El 84% en su mayoría de mujeres sufre esto mismo. Pero hablemos de lo último, de la exposición pública, lo que están sufriendo en estos momentos sus propios hijos. A propósito de esto mismo, Bárbara Salinas. Sí, Amaro, yo quería comentar al respecto que de la declaración o la entrevista que hizo la abogada de los hijos de Franco Parisi, uno puede claramente desprender de que cuando ella dice que espera, el único que pide es tranquilidad porque ha sido brutal, y lo escribe con esas palabras, el acoso, el asedio que han recibido los hijos, me imagino, porque uno no puede deducir una cosa distinta, que esto tiene que ver con la reacción probablemente de sus partidarios por exponer supuestamente esta situación, en circunstancias que es todo lo contrario. Es decir, surgen las sospechas de por qué Parisi no llega a Chile, se genera esta investigación por parte de este canal y finalmente sale a la verdad la luz. Entonces, quienes hoy día están siendo más afectados son sus hijos. ¿Crees y rápidamente que Parisi finalmente aterrice en Chile? Yo no lo sé, honestamente lo veo, francamente no lo sé, cuesta creer que pueda aterrizar en Chile porque tiene un problema legal que no es un problema pequeño, es un problema grave de una cuantía importante, y creo francamente que no le hace, y esto es una opinión muy personal a Maritonka, a mí me parece impresentable su candidatura presidencial, o sea, pensar en llegar poco menos de un mes antes de las elecciones a hacer campaña. A mí me parece que es una falta de respeto para el pueblo chileno. Ahora, es bastante lamentable, sí, es bastante lamentable también que como país resulta que una persona con deudas de esta índole pueda presentarse siquiera y pretender el sillón presidencial, y además también que en un país tan burocrático resulta que el trámite para también inscribir tu candidatura no tenga que ser presencial. Pero bueno, de eso, esas son otras aristas, de eso ya podremos hablar en esta una noticia claramente en desarrollo. Pero quédate con nosotros.